Los procesos de revelado sí los conocí desde muy chica, y pues cualquiera que se haya metido en un cuarto oscuro cuando es niño pues reconoce, ¿no? Que, digo, va a sonar cliché, pero es como magia, ¿no? Estar ahí adentro y ver las imágenes aparecer. Entonces, a partir de ahí decidí tomar mi primer taller de fotografía, que fue en la preparatoria. Entonces, probablemente ese fue como mi primer ingreso. Yo empecé estudiando ingeniería química, ¿no? Y estudié ingeniería durante 3 años. Y de pronto había algo que no... O sea, yo siempre estuve mucho más inclinada hacia el área de las ciencias, ¿no? Desde siempre, desde niña, ¿no? Porque yo no estudié artes, aunque llevo muchos años metida en la academia del arte, pero desde el punto de vista del profesor. Yo estudié literatura en la UNAM y estudié fotografía como una carrera técnica. Entonces mi formación técnica, artística inicial es en el campo de la fotografía. Entonces, mi trabajo después empezó a desplazar hacia otras disciplinas como el video, aunque desde el principio, cuando empecé a hacer fotos, me interesaba mucho la combinación entre intervención, escultura y fotografía. Y creo yo que es por ese camino que transité desde la fotografía hacia el video, que mis primeros videos, e incluso los videos que sigo haciendo ahorita, son de carácter muy fotográfico, ¿no? Como tú dices, que son incluso muy fijos, con la cámara fija, una sola acción para la cámara. Y a mí me parece una manera interesante de trabajar porque combina de alguna manera ambos lenguajes, ¿no? Aunque la cámara sea la misma, porque al final de cuentas con esa cámara se puede hacer video, se puede hacer foto. Siento yo que al darle esa estética fotográfica estoy logrando una interacción de lenguajes que me parece interesante. Y por otro lado, no lo había pensado en el sentido inverso, ahora que me lo preguntas, ¿no? De ver mi trabajo, o sea, como en retrospectiva, y ver más bien mi trabajo fotográfico a partir de la imagen en movimiento, pero me parece interesante y creo que tienes razón, ¿no? Y creo que tiene que ver con la manera en la que, sobre todo en mis primeros trabajos, decidía yo intervenir el paisaje, ¿no? Que era intervenirlo a partir de acciones y no solo de objetos, ¿no? O de realizar acciones con los objetos. Entonces creo yo que de ahí es de donde se acarrea o se manifiesta ese movimiento que tú localizas en la obra fotográfica. Después de estudiar fotografía, instalé un cuarto oscuro en el departamento en el que vivía en esa época y estuve durante varios años todavía haciendo procesos análogos blanco y negro, ¿no? Después empecé a trabajar en color y el trabajo en color se vuelve muy complicado hacerlo tú mismo. Ahí fue cuando desmonté el laboratorio fotográfico, pero siempre, desde ese entonces, incluso hasta ahorita, sigo haciendo trabajo análogo. Eso sí es algo que he conservado. Una de las cosas que me sigue impresionando y que tiene que ver con lo que mencionas acerca de la verosimilitud o de creerle a la imagen fotográfica es que parece increíble, pero después de todos estos tiempos de manipulación digital, parece que le seguimos creyendo a la imagen fotográfica, ¿no? Y creo que eso se demuestra, por ejemplo, en todas estas discusiones que hay constantemente en el mundo del fotoperiodismo, en el que detectan que la fotografía de tal fotoperiodista, pues resulta que le borraron un personaje, o que le quitaron esto, o que le pusieron lo otro, ¿no? Y se vuelve toda una discusión, ¿no? Acerca de la veracidad fotográfica, ¿no? Que pareciera partir del punto de que la fotografía sigue siendo la realidad, ¿no? Entonces, eso me parece curioso, ni siquiera tengo una opinión al respecto, ¿no? Me parece simplemente interesante ver cómo, después de tantos ejemplos de manipulación fotográfica, especialmente a partir de la era digital, cómo seguimos creyendo en la fotografía, ¿no? Es como le seguimos creyendo a la televisión, ¿no? O sea, pareciera que hay una figura de autoridad detrás de la imagen fotográfica, o detrás de incluso de los medios de comunicación, que nos hacen todavía creerles, ¿no? Y por otro lado está pues toda la cuestión de los dispositivos fotográficos, ¿no? Y la facilidad para hacer fotografías con el teléfono celular, ¿no? Con distintos dispositivos. Evidentemente eso acarrea como una sobreproducción de imágenes, que no necesariamente es negativa o positiva. Yo creo que son herramientas, digo, si lo veo desde el punto de vista del ámbito artístico, yo creo que son herramientas válidas siempre y cuando se adapten o se ajusten al proyecto que estás desarrollando.
Pero algo que me parece interesante o que me parecería interesante que pasara son justamente este tipo de imágenes que he hecho a partir de reconstrucciones de eventos reales o de reinterpretaciones o ficcionalizaciones de eventos reales. Me gustaría ver qué pasa si se reintegran como a ese mar de imágenes donde terminan confundiéndose y ya no sabes qué es lo real y qué es lo no real, ¿no? Que es un poco como la idea detrás de la publicación que quiero hacer acerca del proyecto, ¿no? O sea, cómo compaginar las imágenes que tomo yo de fuente, ¿no?, de inspiración para los proyectos y las imágenes que termino yo realizando y qué pasa al momento de mezclarse, ¿no?, y de presentarse como si fueran la misma cosa. Como esa dicotomía entre la fotografía construida y la fotografía documental, o entre la fotografía como documento o la fotografía como construcción, me parece de pronto que pierde de vista que toda fotografía es construida y toda fotografía es documento de algo, ¿no? O sea, desde cosas tan sencillas como documentar el trabajo que el mismo artista está haciendo para llevar a cabo la fotografía, ¿no? Que muchas veces eso es lo que siento que pasa en mi trabajo, ¿no? O sea, incluso cuando he tratado de alejarme de una narrativa literaria, por ejemplo, haciendo una fotografía, pues siempre queda la narrativa de cómo se hizo la foto o del proceso creativo, ¿no? Entonces ya desde ahí hay una documentación de algo, ¿no? Sea el proceso, sea, digamos, el proceso creativo del artista. Y pues por otro lado, incluso en la fotografía más de corte más documental, pues siempre hay una construcción, desde el momento en el que se toman decisiones acerca de qué encuadrar o qué no encuadrar, o qué incluir o qué no incluir en el recuadro fotográfico. Entonces yo siempre intento hablar de esto en mis clases, de hecho, ¿no? Cuando estoy dando talleres, porque pareciera que de pronto los alumnos que estudian fotografía pareciera que tuvieran que decidir, ¿no?, entre si haces fotografía construida o si haces fotografía documental. Y a mí me parece que hacer esa división tan estricta no es muy funcional, aunque evidentemente hay fotografía que es más de corte documental y fotografía que es más de corte, digamos, ficticio, ¿no? A lo mejor lo pondría yo más en términos ficticio, aunque también entramos en problemas ahí, ¿no?, si nos ponemos a discutir qué tan veraz o qué tan real o qué tan ficticia es una imagen fotográfica. Pues mira, yo siempre he pensado en que a pesar de que yo inicié en el terreno de la fotografía, la verdad es que mi forma de trabajar no es para nada la de un fotógrafo, ¿no?, en ese sentido. Yo para cada una de las imágenes que hago, para cada uno de los proyectos que hago, tengo un proceso muy largo de preproducción, de planeación. Muchas veces dentro de ese proceso hay algo de documentación fotográfica, ¿no? Sí utilizo la fotografía a manera de registro, digamos, ¿no? Cuando estoy haciendo un scouting, por ejemplo, buscando un lugar, o cuando me interesa documentar, qué sé yo, algo que me encuentro que me puede servir después a mí dentro de mi proceso. También lo que ha pasado es que todas las concepciones que tenía yo hasta hace unos años acerca de mi trabajo se han ido, digamos, las he ido poniendo en duda en los últimos años, ¿no? Creo que es un proceso que todo artista en algún momento pasa por él, ¿no? Como poner en duda todo aquello que uno ya tenía muy seguro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba muy convencida de que ese tipo de fotografía no me interesaba y sin embargo ahora ya no estoy tan segura, ¿no? Y lo he empezado a hacer otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estoy en el proyecto que estuve desarrollando durante 3 años haciendo trabajo colaborativo con pirotécnicos en Tultepec. Entonces, durante ese proceso hice mucha fotografía de este tipo, pero sin la intención de usar esas fotografías para nada más que para mi proceso, ¿no? Para, por ejemplo, hacer un scouting y tener definidos dónde estaban los lugares a los que iba a regresar. Y sin embargo, una vez que acabé el proyecto y que regresé a esas imágenes y que regresé a muchas de las cosas que hice y que no mostré nunca, decidí regresar a muchos de estos lugares y ahora sí documentarlos de tal forma que utilice yo las imágenes, ¿no? O sea, como volver a hacer esas imágenes, pero bien hechas, ¿no? Con más cuidado para poderlas utilizar. Y esto porque ahora quiero hacer un libro acerca no solo de ese proyecto, sino de Tultepec como un lugar que para mí me parece interesante en el sentido de que es como un conglomerado de cosas que pueden hablar de cosas que están pasando en el país, ¿no? Como un microcosmos que nos puede hablar de un macrocosmos. Entonces, en ese sentido me ha estado interesando regresar a ese lugar y empezar un trabajo que hace mucho tiempo no hacía, que es el trabajo más fotográfico tradicional, digamos, ¿no? de salir con tu cámara y empezar a documentar tu contexto. La verdad es que el ámbito del arte es el único ámbito donde probablemente sigue conservando ese tipo de procesos, ¿no? En el mundo comercial ya nadie hace fotografía análoga, sería totalmente absurdo e incosteable, pero en el terreno del arte sí conozco mucha gente que todavía lo hace y que justamente creo que porque le interesa la estética de esos dispositivos y también los procesos de trabajo.
Además, lo que pasa también es que antes, cuando se utilizaban estas cámaras, se llevaba película Polaroid también, ¿no? Entonces primero hacías una Polaroid, la visualizabas y luego hacías la toma, pero ahora esa película Polaroid ya no la consigues. Entonces, si estás trabajando con una cámara análoga, a menos que lleves una digital junto y hagas más o menos el mismo encuadre, si no, pues realmente no sabes lo que estás fotografiando hasta que lo revelas, ¿no? Entonces, eso le da como cierto, va a sonar muy romántico, ¿no? Pero como cierto misterio al trabajo que de pronto me parece interesante. Primero quería hacer fotos panorámicas y quería hacer fotos donde se pudiera imprimir más grande para ver los detalles de las intervenciones que estaba yo haciendo en el paisaje. Pues lo que hice fue encontrar la manera de unir fotos, ¿no? Y hacer una panorámica. Entonces lo que generalmente hacía era tomar 3, 4, 5 fotos y luego unirlas digitalmente en Photoshop, y eso me permitía tener 4 o 5 veces más resolución, imprimirla 4 o 5 veces más grande. Después de ese proyecto, yo siempre he dicho que di un brinco anacrónico y empecé a usar análogo y gran formato, ¿no? Porque de pronto vi que eso mismo lo podía hacer en una sola placa, ¿no? Y desde entonces la verdad es que me entusiasmé y me clavé mucho en esa cámara en particular y en el proceso análogo a color. Y muchos de mis proyectos desde 2006 hasta 2010, 11, 12, no, hasta 2013, son con esa cámara, ¿no? Bueno, no la misma cámara, porque luego cambié de cámara, cambié de óptica, o sea, como que mejoré un poco el equipo, porque yo empecé con una cámara pues, muy estudiantil, ¿no? de gran formato, que además era muy barata, o sea, la comparaba con mi cámara digital y me había costado una tercera parte. Y con esas 2 cámaras análogas hice muchos proyectos, y mucha de mi obra fotográfica está hecha en placa 4x5, ¿no? Evidentemente ya no, creo que en ningún momento imprimí directamente de la placa, ¿no? Si nos vamos como a cuestiones técnicas. Para empezar, siempre me ha gustado trabajar en diapositiva, ¿no? Es una fijación personal porque la verdad es que la diapositiva tiene mucho menos rango, ¿no? que el negativo, pero a mí me encanta la idea de poder ver la placa, que es como el tamaño postal, y ver la foto, ¿no? Entonces, por eso decidí seguir trabajando en diapositiva, a pesar de que muchos de mis maestros me regañaron muchas veces. Y entonces, el proceso que siempre he seguido es un proceso, digamos, de puente digital, ¿no? Entonces, empiezo con una placa análoga, se hace un escaneo digital en alta resolución y se termina imprimiendo en análogo, pero ya con estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la LightJet, ¿no? Que son estas máquinas gigantes que son como mini labs, pero gigantes, y que a partir de un archivo digital hacen una impresión cromógena, ¿no? Entonces la impresión termina siendo con químicos aún, aunque en algunas ocasiones he impreso en inyección de tinta, ¿no? Pero la verdad a mí me sigue gustando más la calidad de la impresión cromógena a partir de un puente digital. También uno se va profesionalizando, ¿no? Conforme va avanzando. Entonces, las primeras fotografías que tomé en placa sí las escaneé yo en mi escáner de cama plana, porque no tenía dinero más que para hacer eso, ¿no? Y la verdad, a menos que seas como muy experto en fotografía o tengas otra imagen para compararla, ese escaneo de no muy alta resolución, bien impreso, pues no te das tanta cuenta que no está, o sea, que no es un escaneo de altísima resolución. Pero ya después, en mis siguientes proyectos, pues sí decidí pues ya acudir a los laboratorios profesionales y escanear en escáneres mucho más profesionales, ¿no? Y sí cambia la calidad, evidentemente, ¿no? Entonces, generalmente lo que hago es trabajar con mi impresor, ¿no? Entonces, revelar con ellos, escanear con ellos, imprimir con ellos, y honestamente casi no tienen postproducción digital las imágenes, ¿no? Y no la tienen porque para mí, o sea, en esos proyectos que hice durante todos esos años, para mí lo más importante era la manipulación de la realidad en sí, ¿no? A partir de por ejemplo, de la intervención de paisaje, de la descontextualización y recontextualización de objetos. Eso era para mí el fondo del proyecto, más que una manipulación digital. Entonces, incluso en algún momento yo planteaba que utilizar ese tipo de cámaras, donde queda como un poquito como de lado la manipulación digital debido al proceso análogo, aunque evidentemente cuando haces el puente puedes hacer lo que quieras, me permitía de alguna manera digamos, demostrar que las imágenes estaban hablando sobre la manipulación de la realidad y no sobre la manipulación digital de la realidad. Al momento de unir imágenes,
¿no? Generalmente unía imágenes, es decir, iba haciendo la intervención por secciones y luego las unía. Aunque hay algunas donde sí agrego elementos, pero siempre lo hacía, digamos que mi convicción era que ningún objeto que aparezca en el paisaje nunca estuvo en ese lugar, en ese momento. O sea, siempre tuvo que haber estado ahí. Entonces, si el coco está volando ahí donde está volando es porque ahí estaba volando, ¿no? Lo que pasa es que no estaba volando al mismo tiempo que los otros tres. Pero después de ese proyecto, pues me atrevería a decir que casi no hay manipulación digital en las imágenes que hago, incluso en las que he hecho recientemente que son digitales, ¿no? O sea, yo sé que la 5D me funciona para lo que he hecho últimamente. Mi primera cámara digital era una Nikon, de hecho, ¿no? Y en algún momento empecé a usar, alguien me prestó creo que la 5D o algo así, todo este asunto del full frame me pareció que era importante, la empecé a utilizar, me funcionó bien, pero tampoco estoy casada con ninguna marca, ni mucho menos, ¿no? Pero esa 5D, digo, me la robaron, la volví a comprar y pues hasta ahora me ha funcionado bien. O sea, todo el trabajo que he hecho en video en los últimos años está hecho con una red. Sí, con una red. ¿Tuya? ¿Rentada? Prestada. Prestada y que no estoy manejando yo además, ¿no? También lo que ha pasado es que mi trabajo... o sea, si tú ves mi trabajo en, digamos, los primeros 7 años que estuve trabajando, hasta más o menos 2010, pues es un trabajo en el que no necesitaba mucho equipo, ni en el sentido de equipo físico, ni en el sentido de equipo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hice la serie Ficciones, pues generalmente iba yo con un amigo, ¿no? Cuando hice la serie Construcciones Improbables, también. Cuando hice la serie de Non-Reflex, también. O sea, no necesitaba yo más que una persona que me ayudara, ¿no? Incluso había cosas que hacía yo sola, como la serie en la fábrica, ¿no? La fábrica Natura, eso lo hice yo sola. Después el trabajo que he hecho en los últimos años se ha vuelto mucho más complejo en el sentido de la cantidad de recursos humanos y materiales que utilizo, ¿no? Entonces, a partir de que empecé a trabajar con el proyecto que se llama La Isla de la Fantasía, con artesanos en Melchor Ocampo, pues bueno, primero integré toda esta infraestructura artesanal, ¿no? Entonces todo ese equipo de trabajo se integró a mi equipo de trabajo. Y para ese mismo proyecto fue la primera vez que decidí utilizar una infraestructura ya más cinematográfica, ¿no? Entonces hay una iluminación cinematográfica que apenas se percibe, pero que está ahí. Todo eso ya también implica toda esta otra necesidad de tener otro equipo de trabajo, ¿no? Que es cinematográfico. Y en esa misma época, el primer video que hice, que es el de Celebrity 87, ahí sí ya le entré de lleno a la producción y dirección cinematográfica. Entonces mi trabajo, digamos que se modificó de hacer yo todo, ¿no? A más bien yo coordinar, dirigir, producir. Digo, de todas formas sigue siendo un chorro de chamba, pero pues ya no puedes hacer todo tú. Entonces una de las cosas que tienes que ceder, una de las primeras cosas que tienes que ceder, pues es el manejo de algunas de las cámaras, sobre todo si tienes 3 o 4 cámaras al mismo tiempo, ¿no? Y pues generalmente este tipo de cámaras de cine, pues vienen con su propio encargado o el propio, ¿no? En este caso es mi amigo que es el que me presta la cámara, pues él es el que maneja la cámara, o el cinematógrafo, ¿no? Desde hace muchos años trabajo con gente específica que me ayuda a hacer funciones específicas, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, desde ese primer proyecto, desde La Isla de la Fantasía, un cinematógrafo profesional, Alex Albert, me ayudó durante todos esos proyectos. Entonces él era el que se encargaba de la iluminación, el que se encargaba de manejar la cámara, ¿no? Y eso me daba a mí la libertad de encargarme de muchas otras cuestiones, ¿no? Incluso en algún momento también un actor me ayudó con la dirección de actores, Waldo Faco. O sea, en el último proyecto que hice, que es este proyecto del que les hablé antes en Tultepec, que me llevó 3 años, pues ya el equipo de trabajo ya era un equipo pues amplio, ¿no? Tenía a Osvaldo Hurtado, que era el director de Los Artesanos, ¿no? Y con todo su equipo de trabajo. Tenía a Luis Sánchez Olvera y a su hermano Adán, que eran los que dirigían a los pirotécnicos, con todo su equipo de pirotecnia. Tenía a Alex Albert, que hacía la cinematografía, Waldo Faco, que hacía la dirección de actores, y bueno, más toda una serie de otros personajes que me ayudaban, por ejemplo, a hacer la documentación, a hacer el audio. Daniel Goldaracena me ayudó durante mucho tiempo a hacer el registro sonoro. Entonces, pues es como una conjunción de personas y de recursos materiales. Mucho del apoyo para estos proyectos recientes viene de becas,
¿no? Mucho apoyo viene directamente del FONCA, tal cual, ¿no? De becas del FONCA. Ahorita soy miembro del Sistema Nacional de Creadores, entonces eso también ayuda. Y otros de los recursos vienen de la venta de la misma obra, ¿no? Esa es como la otra parte del financiamiento directo, ¿no? Trabajo desde hace muchos años con la Galería Enrique Guerrero en la Ciudad de México y pues bueno, los recursos que logro obtener de ahí siempre los invierto en más obra. La verdad es que México es un mercado muy difícil, ¿no? Y sobre todo si lo ves desde el punto de vista de las artes visuales, específicamente la fotografía y el video, ¿no? Todavía el mercado del arte en México está muy anclado en las artes plásticas. La gente quiere comprar pintura, ¿no? Mis amigos pintores venden muy bien. Mis amigos fotógrafos y yo no vendemos, ¿no? Pero bueno, de pronto se vende algo y de pronto esos recursos pues se reinvierten, ¿no? en la misma obra. La verdad es que todo ese dinero siempre lo utilizo para producir más. Creo yo que también hay que considerar que pues, son disciplinas mucho más nuevas, ¿no? Que, históricamente es evidente, ¿no? Que la pintura, la escultura, pues tiene una tradición que viene desde la antigüedad y aunque la fotografía se puede trazar sus inicios ¿no? Incluso a momentos anteriores a cuando existió ya la fotografía como tal, ¿no? Incluso cuando Leonardo da Vinci utilizaba la cámara oscura, pero en verdad la fotografía como tal pues es una disciplina muy nueva, el cine más y el video incluso más, ¿no? Entonces yo creo que eso evidentemente tiene que ver con digamos como el proceso de legitimación de esas disciplinas dentro del mundo del arte, por eso es que han ingresado tardíamente, digamos, al mundo del arte y pues bueno, específicamente en México creo que ha costado aún más trabajo integrarlas, ¿no? Todavía está como esta concepción como más moderna, ¿no? Del arte, ¿no? Menos contemporánea y que tiene que ver también con la formación de públicos, ¿no? Y con la formación de coleccionistas incluso, ¿no? Un encuentro mucho más crítico y mucho más cercano con los públicos, ¿no? Y no solo mostrar cosas. Creo que es una de las cosas que pasa, ¿no? Que parece que la información o el arte simplemente se da y no es así, ¿no? O sea, en verdad tiene que haber una discusión y tiene que haber un diálogo a partir de la obra que se está haciendo. La gente se refiere al arte contemporáneo como que en ese sentido como despectivo, pues lo conecta inmediatamente con todo lo que todo el arte que se hace actualmente que deriva del arte conceptual y que de alguna manera es un poco críptico, un poco hermético, ¿no? Y entonces pareciera que no quiere dejar ingresar al espectador en su entendimiento, pero primero no creo que ni todo el arte sea así, ¿no? Ni sea tan sencillo como decir el arte contemporáneo en general, porque pues dentro de la gente que está haciendo arte en la actualidad, ¿no? Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, ahora que mencionas, por ejemplo, el oficio, o sea, para mí desde mi punto de vista hay algo bien, bien importante en recuperar los oficios, ¿no? Solo que creo yo que hay que hacerlo desde un punto de vista, digamos, renovado, ¿no? O sea, no, pues probablemente contemporáneo, ¿no? Y te lo digo yo desde mi trabajo personal, ¿no? Yo que he estado trabajando ya desde hace muchos años con artesanos, me parece que tienen un trabajo bien interesante, ¿no? Bien interesante, que es necesario revalorar, reanalizar, incluso encontrar la manera de que no se pierda, ¿no? Y creo yo que desde su contexto y desde su propia perspectiva, desde su propia circunstancia, ellos también hacen un ejercicio contemporáneo, ¿no? Pero es un ejercicio contemporáneo que pues evidentemente es muy distinto de lo que llamamos el arte contemporáneo, ¿no? Que entender que es importante retribuir de alguna manera a la sociedad que nos está dando tanto a nosotros como artistas, tanto en un sentido económico, ¿no? Pero también en un sentido de material de trabajo. Entonces, creo que una de las maneras de hacerlo es justamente descentralizar el mundo del arte, ¿no? Y de la cultura. La verdad es que no creo que en el futuro próximo se logre una descentralización real, porque además no solo tiene que ver con el terreno del arte y la cultura, tiene que ver con un panorama mucho más amplio político, pero bueno, al menos desde nuestra trinchera, pues podemos al menos generar un contacto más cercano, ¿no? Podría yo decir, más que una descentralización, un contacto más cercano y sobre todo en el entendido de que hay cosas interesantes pasando en todas partes, ¿no? Y que muchas veces, eso sí, yo estoy convencida de que las cosas que pasan en la periferia, y no solo estoy hablando de la periferia física, ¿no? Sino de la periferia conceptual, la periferia emocional, son muchas veces más interesantes que lo que pasa en el centro o en los centros de poder,
¿no? Entonces, para mí siempre ha sido interesante ir fuera del DF a dar talleres, por varias razones, además, ¿no? Una de ellas es porque yo misma me encuentro con nuevas circunstancias, ¿no? Y nuevos temas o nuevas cosas sobre las que quiero hablar en mi trabajo. Otra, porque generalmente encuentro que los alumnos son mucho más entusiastas que en el DF, la verdad, ¿no? Y pues nada, también encontrar como gente que está involucrada con otros temas, ¿no? Y con otras circunstancias y ver cómo ellos desde su punto de vista están enfrentando esas circunstancias. Acercarlo más al público, ¿no? Y no solo acercarlo más al público, sino generar un público nuevo, ¿no? Entonces creo yo que eso es algo que siempre tendrían que hacer las instituciones. O sea, si las instituciones se dedican simplemente a legitimar, ¿no? O a presentar cosas, pues creo yo que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando las instituciones se empiezan a involucrar de forma más cercana con la comunidad en la que están inmersas o inscritas y empiezan a tener una interacción más cercana y empiezan a entender cuáles son las necesidades de esa comunidad y responden a esas necesidades, pues todo el proceso es más interesante y mucho más útil para todos, ¿no? O sea, a final de cuentas, el arte no es una cosa que está no es un monumento, ¿no? Que está ahí en un pedestal y que nada más uno lo tiene que ver de lejos, ¿no? El arte es un proceso de comunicación al que el público debe de acercarse, ¿no? A las instituciones, a los artistas, tiene que haber ahí como todo un diálogo, ¿no? Y mientras más amplio y más rico y más, o sea, más consciente de las necesidades de la propia comunidad sea, pues mejor, ¿no? Entonces creo yo que esta necesidad que siento de parte de ustedes de hacer talleres, por ejemplo, ¿no? De hacer actividades paralelas, de hacer incluso este tipo de entrevistas, ¿no? Y darles aire a través de las redes sociales, por ejemplo, pues creo yo que es un trabajo que tiene que hacerse, ¿no? Y que todas las instituciones tendrían que estar haciendo de alguna u otra manera. Pues a mí una cosa que también me parece interesante y que es algo que he visto y que me han platicado ustedes también es como también darle mucha más variedad a las exposiciones, ¿no? Y cambiar, o sea, que ya el museo no sea solo el lugar donde se muestran a los grandes clásicos ya legitimados, sino también abrirle las puertas a artistas locales, por ejemplo, creo que eso es bien importante, ¿no? Y abrirle las puertas a expresiones pues más recientes, contemporáneas, que pueden generar en el público, digamos, como un sentido crítico más amplio que simplemente, no sé, traer una exposición y mostrarles a Rembrandt, ¿no? Digamos, Rembrandt es un ejemplo.